Hola, hola tecnosclavos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer cuando una página web no os carga y no sabéis si el problema es de la página web o es de vuestro ordenador o de vuestra conexión. La primera recomendación que yo os doy cuando una página web no carga y no sabéis exactamente de quién es el problema es que comprobéis si funciona en otro dispositivo, preferiblemente un teléfono. Si vosotros intentáis cargar la página web en un teléfono y funciona, probablemente el problema sea de vuestro equipo o del dispositivo en concreto en el que la página web no está cargando. Si la página web no carga tampoco en el otro dispositivo, es decir, en el teléfono, entonces es más probable de que el problema sea de la página web que esté caída. Si no carga en los dos dispositivos, es decir, estamos pensando que el problema puede ser de la página y no nuestro, podemos eliminar las dudas entrando en una página que se llama downforeveryone.orjustme.com, creo que era. Sí. Entonces entramos en esta página y aquí simplemente ponemos la dirección de la página web que no nos está cargando. En este caso voy a poner la mía, dominiogeek.com. Os recomiendo que os paséis por mi página web porque hay muchísimas cosas que aquí en el canal de YouTube no está y hay muchísima información y muchos artículos muy buenos que de verdad os pueden servir de mucha ayuda. Le damos al botón de Or Just Me y nos va a decir si la página web está funcionando o no. Y aquí, como veis, nos dice, hey, el chaval, hey, chaval, el problema es tuyo, dominiogeek.com y SAP, o sea, está funcionando, está arriba. ¿Vale? Entonces aquí ya sabemos que la página web está funcionando y que si a nosotros no nos está cargando es porque el problema lo tenemos nosotros. Ahora bien, cuando una página web funciona, pero a nosotros no nos carga, el problema casi siempre, el 90% de las veces, por no decir casi el 100%, es del caché del DNS. No voy a entrar en temas técnicos de qué es el caché del DNS, para qué sirve, qué es lo que hace y cómo va el tema, porque luego me decís en los comentarios que me enrollo demasiado. Entonces, directamente os voy a decir que cuando tenemos un problema de caché del DNS lo que tenéis que hacer es limpiarlo. Pueden haber tres situaciones distintas de problemática con el caché del DNS. Puede ser que el caché del DNS esté dañado a nivel local, a nivel del sistema operativo, puede que sea a nivel del navegador o puede que sea a nivel del enrutador. Si es a nivel del sistema operativo, lo único que tenemos que hacer es abrir una terminal de Windows. En este caso, bueno, yo tengo la terminal nueva, pero si hacemos un Windows R y ponemos CMD, pues se nos abre la típica terminal, la típica consola de toda la vida de Windows. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es poner ipconfig espacio /del7 y ponemos aquí flush DNS y le damos a intro. Y aquí nos dice que se vació correctamente la caché de resolución de DNS. Es importante que lo hagáis con el navegador cerrado, recomendable, ¿vale? Luego, esto es prácticamente la solución más común y suele ser cómo se soluciona este problema la mayoría de las veces. Ahí ya podéis intentar volver a cargar la página web y probablemente ya funcione. Si no funciona, puede que el problema esté en el caché del DNS a nivel del navegador. En este caso yo utilizo Google Chrome, pero si vosotros utilizáis Firefox, pues se hará de otra manera distinta. En el caso de Google Chrome, nosotros tenemos que poner aquí Chrome /del7 y ponemos net internals /del7 almohadilla DNS. Entonces nos lleva a esta página. A mí me aparece en blanco, pero probablemente a vosotros os aparezca aquí algo de información, una tabla con datos, diferentes entradas y demás. No hagáis caso, simplemente le dais a este botón que dice Clear Host Cache, le dais y se os limpiará todo el tema de la caché y listo, ¿vale? Ahí de nuevo podéis intentar volver a cargar la página web, ¿vale? Y puede que funcione o puede que no. Si sigue sin funcionar, entonces lo más probable es que el problema de caché esté a nivel del enrutador, a nivel del router. Si está a nivel del router, en el router no tenéis que hacer nada más, no os voy a explicar cómo tenéis que entrar al router, etcétera, etcétera, porque sería una locura, cada uno tiene un modelo de router distinto, entonces no es viable. Lo más fácil que podéis hacer es desconectar el router de la toma de corriente durante entre 15 y 30 segundos y volver a conectarlo y esperar a que vuelva la conexión y entonces intentáis cargar la página web. Ahí seguro que se soluciona el problema. Yo lo he hecho muchísimas veces, a mí me ha funcionado
Y esto pasa en muchos ámbitos. Con el ordenador pasa igual, muchas veces tienes problemas y haciendo un reinicio se solucionan, la mayoría de las veces. Y con el router exactamente lo mismo. Así que estas son las 3 formas de solucionar casi siempre el típico problema de que la página web te carga en un sitio pero en otro no. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un like, dejarme algún comentario si queréis. Visitad mi página web dominiogeek.com, que sé que os va a gustar. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.